Bienvenidos, queridos, el Señor bendiga y que Dios esté obrando en tu corazón en este día del Señor, y es el anhelo del día a día, ¿verdad?, de que muchos puedan llegar a encontrar la verdad. Y cuántas personas hay que viven en una soledad, y queremos en esta hora estar compartiendo con ustedes sobre ese tema que tiene que haber, ¿no?, entre lo que es o cómo debería de ser la comunión, cómo debería de ser los afectos cristianos, ¿no? Y Pablo dice allí en Filipenses capítulo 2, versículo 1, dice Pablo: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Y quiero invitarle para dirigirnos a Dios en oración y rogar al Señor para que Él bendiga nuestras vidas y estemos disfrutando de este tiempo en su palabra. Oremos, queridos. Amado Padre, una vez más, gracias por la obra de Jesucristo, la cual Él realizó aquel día allí en la cruz, porque allí fue donde tú entregaste tu vida, derramaste tu sangre. Allí moriste en aquel lugar, de allí te llevaron a una tumba, pero no pudo retenerte, porque tú resucitaste, estás vivo, y como cristianos esperamos por ti. Pero ayúdanos a tener un buen relacionamiento como verdaderos peregrinos del cielo. Y ruego que bendigas ese tiempo, en el nombre de Jesús, te lo pido, amén. Bien, queridos, Pablo está diciendo, por tanto, si alguna consolación en Cristo, ¿no? Y es tremendo llegar a apreciar algunas cosas de lo que es la comunión en Cristo. Porque para aquellos que puedan vivir esa verdadera comunión en Cristo, también van a ser aquellos que van a tener ciertas bienaventuranzas en su propia vida, ¿no? Bienaventuranzas como las que nos muestran la palabra de Dios, ¿no? Por ejemplo, Mateo capítulo 5, allí desde el versículo 1, versículo 2 dice, en el verso 1 de Mateo 5.1 dice: viendo la multitud subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra. Y sigue mostrando bienaventuranzas al que tiene hambre, al misericordioso, al limpio de corazón, a ese pacificador, a aquellos que padecen persecución. Pero saben que cada una de estas características que son felices los pobres, ¿no?, en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. En una palabra está diciendo de que el tesoro más grande que tiene aquel pobre en espíritu, que es alguien necesitado de Dios todo el tiempo, que lo reconoce y que lo manifiesta, bueno, en todas estas bienaventuranzas son los que nos ayudan, ¿para qué? Para poder consolar, y consolar es estar al lado de alguien que está viviendo un momento que está solo, un momento de soledad. Hay momentos que la compañía de otro es de tanta bendición. Por eso hay momentos en los cuales se pueden ver atrapados por la tristeza. Puede haber momentos en su vida en el cual usted pueda estar
quizás enojado, angustiado, y recordemos que el Señor Jesucristo en cada una de esas bienaventuranzas está haciendo mención de alguien que lo puede vivir, y quienes realmente lo pueden vivir serán solamente aquellos que han nacido de nuevo. Entonces, los afectos cristianos son justamente lo que Pablo está mencionando. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, ¿no? Filipenses 2:1. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor unánime, sintiendo una misma cosa. Y luego dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando a cada uno a los demás como a superiores al mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los demás. Y aquí, ¿verdad?, está entrelazando esos afectos que tienen que haber realmente entre los cristianos. Por eso recordemos que Cristo menciona que debemos de guardar ese vínculo de la paz. Y bienaventurados los pacificadores, bienaventurados los pobres en espíritu. Por eso la única manera de hacer lo que dice la palabra de Dios es, bueno, llevar adelante las cosas, que todo lo que estamos haciendo unos por otros, lo estamos haciendo en el Señor. Y lo estamos haciendo para el Señor. Y cuando decimos para el Señor, es como que si lo estuviéramos realizando al mismo Señor, ¿verdad? En Mateo 25, en el versículo 35, dice, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento? Te sustentamos, sediento, te dimos de beber, y cuando te vimos forastero y te recogimos. ¿Qué dice el Señor en el verso 40? Y respondiendo el rey, les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. El compañerismo cristiano, ese afecto cristiano, ese amor cristiano, esa convivencia en el día a día de estar compartiendo la fe, fortaleciéndonos unos a otros, animándonos unos a otros, ayudándonos para apoyarnos en oración, o a veces la compañía de consuelo. No hay mejor compañía de consuelo que la de estar presencial en silencio, ¿sí? Siempre lo recalco esto. Muchas veces lo que sobran son las palabras para las circunstancias y las situaciones que también está viviendo el que está con su corazón dolido, roto. Y la mejor forma es la compañía silenciosa. Hay momentos que los espacios vacíos es preferible que los llene Dios y no nosotros tratando de arreglar un imposible. Entonces, hermanos, sabemos que hay cosas que van a estar sucediendo en este mundo, y tenemos que ser sinceros de que hay situaciones en las cuales a nosotros se nos escapa toda posibilidad de poder enmendar algo, solamente mostrarle ese afecto en el Señor, porque lo hacemos para el Señor. Y lo tenemos que hacer con nuestros hermanos, quien sea, como si fuera el mismo Señor. Para poder vivir todas estas cosas, hay que trabajar duro,
hay que trabajar duro y bueno, hay momentos que lo único que nos queda es esperar ese consuelo. Y ese consuelo lo puede dar una persona esperándonos con una sonrisa, con un acto cariñoso o también con palabras para poder ayudarnos a entender lo que se está viviendo. Y hay situaciones en las cuales también el leer la palabra y el orar y el buscar una respuesta a través de la Biblia, que también va a traer mucha bendición, o cuando alguien necesita ser confrontado con su propio pecado, el compañerismo cristiano, los afectos cristianos, se van a mostrar a través de toda esa mansedumbre que tiene que estar. Sabe que cuando habla los mansos, ellos heredarán, los mansos. Sabe que a mí me encanta, a uno le lleva a pensar tanto, ¿verdad? Que cuando está hablando de esa persona que es mansa, y que habla de que ellos heredarán la tierra, ¿no? Esta bienaventuranza, donde está la manifestación de que se van a recrear en la abundancia de paz. Y parte de esto es lo que Pablo enseñó, que Jesús era manso, ¿no? Pablo en segunda de Corintios capítulo 10 versículo 1 dice: yo Pablo ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo. Y los afectos cristianos son para estar transmitiendo estas cosas, ¿no? Que por la mansedumbre de Cristo, y ternura de Cristo, yo que estando presente ciertamente soy humilde entre vosotros, más ausente soy osado para con vosotros. ¿Sí? Hay momentos en los cuales hay que tener unas motivaciones que sean desafiantes, hermanos, y en el campo misionero hay que ser osado, valiente. Tenemos que hablar con verdad, porque anhelamos que otros se añadan también no solamente al gran privilegio de la dicha de también tener y ser parte de estas bienaventuranzas y que las vivan, ¿no? Porque cuando miramos la ternura de Cristo y la mansedumbre de Cristo, es que Él va al necesitado, y lo consuela, lo anima, lo fortalece, ¿no? Podemos decir que la mansedumbre como también el afecto cristiano lo pueden solamente vivir alguien que ha sido transformado en una nueva criatura, ¿sí? Cuando alguien en su vida se ha efectuado lo que dice la palabra en 2 de Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo es una nueva criatura, ¿entiende? Entonces, la única manera de poder vivir verdaderos afectos cristianos, hay personas que tienen comportamientos cristianos, pero no están bajo los afectos cristianos, porque para tener el afecto de un pequeño Cristo, tiene que nacer de nuevo, tiene que ser un verdadero cristiano, un verdadero creyente, tiene que ser alguien que día a día va transformando y renovando su mente, su corazón, a través de la palabra y a través de ejercitar la piedad en sí mismo, y también a través de esforzarse en compartir su fe y manifestar al mundo lo que Dios está realizando aún en su propia vida. Por eso necesitamos tanto en esos afectos cristianos, ese refrigerio de amor, ¿no? Cuando allí en tu hogar te está esperando tu esposa, tus hijos, quizás un hermano, quizás la bendición de ver la cara de tu abuela, de tu abuelo, ¿no?
Bueno, creo realmente y cada vez me convenzo más que así debe de ser los afectos cristianos dentro de la iglesia, ¿verdad? No hay que diluir nada, hay que vivir la esencia de lo que realmente Dios va a permitir que nosotros vivamos intensamente a través de desarrollar esos afectos cristianos donde vamos a estar intercambiando a través del lenguaje del amor, ¿verdad? En el cual en el Salmo 27:8 dice: mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro, tu rostro buscaré, oh Dios, ¿no? Entonces, en ese lenguaje del corazón es el amor y no hay otro. Y es el único lenguaje que realmente Dios entiende y en el cual Dios lo va a estar aún reproduciendo en el corazón de muchos, porque el amor es uno de los dones mayores que alguien puede llegar a tener, ¿no? Cuando miramos en 1 Corintios 13, dice, ¿no? Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Entonces, qué importante es ese lenguaje del amor y el compartir y el manifestar también al otro, ¿verdad? Esos afectos cristianos que nacen de la relación y vienen a través de la relación que se tiene con Dios. Porque recordemos que lo que el hombre puede producir en amor por sí mismo puede ser engañoso, puede ser perverso, puede tener sus propias conveniencias, pero cuando es un amor cristiano, están esos afectos espirituales, que el anhelo más grande es preguntarle al otro, ¿verdad? O compartir con el otro cómo está su amor con el Señor, cómo está su comunión con Dios, cómo está viviendo su vida en la palabra, cómo está viviendo su vida en la oración, cómo está viviendo su vida en la congregación, cómo está llevando adelante su vida y su ministerio con el pastor. Hermanos, la efectividad en la vida y en el ministerio personal radica verdaderamente ¿en qué? En el amor. Radica totalmente en eso. Entonces, cuando miro la palabra, 1 Corintios 13, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Sí, que algo que sonó, pero y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviere toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Entonces, ¿qué es lo importante? Lo más importante que tiene que estar en la vida nuestra, hermanos, y en la transmisión de esos afectos cristianos, espirituales para otros, donde valoro al otro como alguien más importante que yo mismo, donde disfruto en revestirme de toda esa gracia de Dios y soy una herramienta, un instrumento que se desgasta en beneficio de otros. Amados, que en el día a día Dios nos ayude a estar disfrutando plenamente de esa comunión del Espíritu, que la comunión del Espíritu es la participación del Espíritu en nuestras vidas de unión con el Padre, con el Hijo y con mis hermanos.
porque el Espíritu Santo está. La comunión es entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, nosotros. Pues el Espíritu Santo nosotros necesitamos la comunión con el Hijo, con el Padre, pero también con esa tercera persona, la cual nosotros llegamos para compartir nuestra fe. Y el Espíritu Santo ayudándonos a testificar con valor y con poder, enseñándole también todas las cosas que hemos guardado en nuestro propio corazón a través de leer la palabra y a través del oír de la palabra, porque el oír de la palabra realmente es lo que va a traer un gran valor a nuestra propia vida. Por eso Pablo sabe cómo conseguir esa unidad espiritual, ¿no? Y así en Efesios capítulo 4, en el versículo 3, dice: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Sí, tiene que haber ese apresuramiento, hermanos, tiene que haber ese apresuramiento, ¿no? Para yo guardar esa unidad con mis hermanos o con la persona en la cual yo pueda estar entablando esa relación, ¿verdad? Cuando habla de solícitos, estamos transmitiendo la idea de estar ansiosos por atender o por compartir o para expresar ese afecto que no me lo he creado yo, lo ha creado Dios en nosotros a partir del día en el cual el Señor nos ha alcanzado y cuando el Señor llegó a nuestras vidas. Pero Dios quiera que cada día podamos estar teniendo el deseo de procurar con diligencia el atender ese apresuramiento para ser de gran bendición para alguien, hermanos. Por esta razón, cuando habla de estar ansioso, es justamente para eso, ¿no? Es para que podamos ser la gran bendición para aquel necesitado. Y el necesitado necesita en todo momento de guardar esa unidad. Y dice en el versículo 3 de Efesios 4: solícito en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo. Somos un mismo espíritu, un cuerpo. Y esto, hermanos, es para que en todo momento y en cada oportunidad nosotros estemos llevando adelante esa comunión. Por eso hay que triunfar sobre el egoísmo, el amor propio y el yo. Hay que triunfar sobre eso. Y lo vamos a someter verdaderamente a estar bajo autoridad total del Espíritu. Es aplicando la enseñanza de la palabra de Dios. Por eso una de las formas de poder triunfar es renunciando a nuestras opiniones personales y oír también la de otros. Esto es parte de ese relacionamiento donde voy a poder transmitir esos afectos espirituales, esos afectos cristianos, y voy a poder entonces transmitir una verdadera comunión del Espíritu, porque eso va a ser lo que nos va a dar una uniformidad, va a brindarnos esa unidad, ¿no? Y en el cual vamos a estar en una sumisión total a nuestro Señor. Y en esa sumisión total, entonces todo lo que es mezquino, bueno, de todas esas cosas nos vamos a separar. ¿Por qué? Porque vamos a estar considerando seriamente a quién nos une, y es Cristo. El Señor es quien nos une. El Señor es quien nos va a revestir de poder, de gracia.
El Señor es quien nos va a brindar un corazón tierno para ser humildes y sumisos verdaderamente a Él. Hermanos, y vamos a poder someternos unos a otros en el temor a Dios. No es que alguien tenga un derecho X sobre los demás. No, hermanos. Yo soy el pastor en esta iglesia, pero también tengo que estar sometiéndome y sometiéndonos unos a otros. Todos estamos bajo autoridad, ¿no? Estamos bajo autoridad. Todo lo que nos une es para que refleje más y más la gloria de Dios. Todo lo que vaya llenando nuestras vidas, mis queridos, es para que se vea más la majestuosidad de Dios. Sé que hay grandes necesidades, porque hay muchos cristianos que están enfermos y hay muchos también que están tambaleando. Por eso el Señor dice en Mateo capítulo 6, versículo 12, y perdónanos nuestras deudas como nosotros también perdonamos a nuestros deudores. Solo pensamos en mi experiencia, mi trabajo, mi gozo, mi fe, etc. Pero saben, hermanos, que nos debemos a una autoridad mayor. Y todo esto es porque tiene que haber una unanimidad victoriosa, ¿no? Tiene que haber. Y la forma de poder tener una unanimidad victoriosa, en tercer lugar, es lo que nos dice en esa unidad victoriosa, Filipenses 2:2, completad mi gozo sintiendo lo mismo. Dice Pablo, completad mi gozo sintiendo lo mismo. Es tremendo esto, ¿no? Teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Y vieron que reitera, sintiendo lo mismo, teniendo lo mismo, sintiendo una misma cosa, de una sola manera. Y cuando todas las cosas están unidas, hermanos, por esa unidad, entonces debe de morir ese espíritu de lo personal, ¿no? Debemos dar preferencia al otro, porque este es el ideal de Dios. ¿Recuerdan los dos discípulos cuando venían discutiendo quién se sentaría de la derecha y el otro? Y el Señor, aún aquella mamá viene a pedirle para que los tenga con Él, al lado de Él. Y el Señor dice, bueno, yo lo que puedo darle es que beban de mi copa, pero no dar otros privilegios. Esa es la realidad. Por eso hay quienes a veces se olvidan de que lo que más desea el Señor y espera de cada uno de nosotros es el deseo realmente de que seamos uno, sintamos lo mismo. Cuando hablo de sentir lo mismo, es sentir lo mismo por lo que vivió Cristo, sentir lo mismo por lo que es el amor de Dios, sentir lo mismo por lo que es el pecado, ¿verdad? Tener el mismo rechazo, de la misma manera por el pecado. No es, ¿no? Hay personas que según el pecado es un valor que le da. Y no, hermano. Ojalá sintamos la misma cosa de que aquella acción piadosa con un espíritu piadoso pero que daña, la mentira piadosa no existe. No existe la mentira piadosa. La mentira es mentira. Y para Dios habla de que los mentirosos no entrarán.
Ninguna cosa que hace abominación y mentira entrará en el reino de los cielos. Entonces debe de haber en nosotros el sentir que hubo en Cristo, ¿verdad? Porque esto verdaderamente es lo ideal del Señor. Y lo podemos ver claramente, ¿no? En la palabra Filipenses capítulo 2, versículo 7, ¿no? Y sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y por él haber llevado a cabo todo esto, aún su propia muerte en obediencia. La palabra en el verso 9 dice que Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio nombre que es sobre todo nombre. ¿Para qué? Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios. El afecto cristiano, que tiene que haber afecto cristiano entre nosotros, es para recordarnos estas cosas. Jesucristo es el Señor. Jesucristo es Dios. Jesucristo es el Creador. Jesucristo es el único mediador. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Jesucristo es la única puerta por la cual podremos un día entrar a la gloria. Jesucristo, ese es un camino angosto. Mis queridos, bienaventurados los pacificadores. Qué lindo es esto, ¿no? Ojalá tú seas la clase de cristiano que realmente tienes las características de ser ese hombre manso, ese cristiano manso. Porque cuando alguien tiene esa mansedumbre, ¿no? Entonces va a ser alguien que va a tener la aceptación de la necesidad de los demás y aprender y ver y poder entonces disfrutar en perdonar a través de esa mansedumbre. ¿Por qué? Porque el compañerismo el afecto que tengo que dedicarle a los demás tiene que estar verdaderamente, ¿no?, empapado, mojado de ese amor de Dios y empapado de esa persona de Cristo, para que disfrutemos de la vida y disfrutemos de amarnos unos a otros y de luchar unos por otros y ayudarnos a conocer la verdad unos a otros y poder vivir como pueblo de Dios en un mundo que se está desgranando en valores y en tantas cosas. Pero Dios nos ayuda a tener un corazón tierno para con Dios y honrar a Cristo con todo nuestro corazón. Queridos, que Dios bendiga ricamente el corazón de cada uno y que estemos día a día, ¿verdad?, ayudándonos a reconciliarnos unos con otros y especialmente ayudar a otros a reconciliarse con Dios para que estén en paz con Dios a través del perdón de Dios y de la confesión voluntaria y el reconocimiento del pecado personal y entregárselo al Señor para que Él lo quite, lo arranque de tu vida y disfrutes en ser esa nueva criatura, la cual va a poder transmitir afectos espirituales, afectos del amor de Dios a muchos corazones. Que Dios te bendiga en esta semana y que Dios siga obrando en tu corazón cada día. Oremos, queridos. Señor amado, una vez más gracias, Padre Celestial. Tú, el Adonai, el Señor, el Todopoderoso, el Dios que ha creado todas las cosas, que ha dado vida a esta tierra y en este mundo. Ruego para que tú sigas sacando a personas de estar en la condición de estar muertos delante de ti
y puedan recibir tu amor, tu perdón y ser aquellos que disfrutan de la dicha de poder amar a Dios y de amar a otros. Te ruego que tú bendigas esta enseñanza en muchos corazones y gracias por tu amor, por tu bondad y por tu misericordia, y sigas enriqueciendo corazones para que te honremos y glorifiquemos. Pedimos tu bendición orando en el nombre de Jesús. Amén. Queridos, Dios le bendiga ricamente. Recuerde, Dios le ama y usted es una persona muy importante para Dios. Búscalo y pídele para poder tener esos afectos que vienen a través de Cristo. Y Dios te bendiga. Gracias por acompañarnos y gracias por compartir también esta enseñanza. La gloria sea al Señor.